Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa Reyes con mucho más variedad. Ustedes están en sintonía con CDN 92.5 Gran Santo Domingo, zona este sur, y 89.7 todo el Cibao. En este momento la sesión, la doctora invitada Katy Isel Gómez, psiquiatra. Doctora, ¿cómo está usted? Hola, bien, feliz de estar con ustedes como siempre cada martes, aquí trayendo temas interesantes para nuestra audiencia. Hola a todos. Bueno, doctora, a mí me gusta este tema, los efectos de las promesas incumplidas. Ay. Yo creo que debíamos, tú sabes, Reyes, que ese tema tiene mucha tela por donde cortar, pero vamos a escoger la parte de cuando nos impactan aquellas promesas que hacen esas autoridades y luego no cumplen. Bueno, ¿Qué te parece? Nos vamos por ahí entonces, comience usted, no se preocupe. Tú sabes que una de las cosas que ha hecho a nuestra sociedad mucho más vulnerable son precisamente aquellas promesas, dado que nuestras autoridades, valga la redundancia, son aquellas personas que están en las posiciones de poder, donde se pueden realizar un sinnúmero de acciones positivas para la comunidad, para el crecimiento de la sociedad. Y muchas veces solamente utilizamos el momento de vulnerabilidad, donde quieren arrastrarnos y lavarnos, como digo yo, el cerebro con tantas promesas y tantas cosas, basándose en las necesidades básicas de las personas. Pero luego cuando ya lo logran, que llegan a ese estatus tan buscado, ya la foto con el niño con gripe, con la viejita, ya no se ven. Ya se olvidaron de aquellas promesas de las personas vulnerables que los llevaron a esas posiciones. Y los políticos muchas ocasiones no se imaginan el impacto en la salud mental que eso puede llegar a tener sobre esa sociedad. Incluso hay algunas sociedades donde han tenido ya, bueno, nosotros tuvimos un tiempo donde también en nuestra historia se vivió todo aquello donde se derrocaban gobiernos y ese tipo de cosas. Alguien me comentaba por las redes y me decía, no, lo que pasa es que ya en nuestra sociedad no hay personas de valores, pero yo entiendo que el problema está en todo lo que nosotros vamos idealizando y creemos que sin esa persona tener una trayectoria de vida, un estilo de vida, de integridad, entonces nos vamos por toda esa fantasía y entonces allí comienzan nuestros problemas. Doctora, eso de que no se cumple genera una frustración. Claro que sí, puede llegar a generar no solamente frustración, sino que puede llevar a la desesperación a muchas personas. Y hemos visto casos bastante interesantes, pero también muy tristes, donde hemos perdido entidades públicas por algunas promesas económicas que se le hicieron y esas personas se endeudan y después no tienen cómo salir. Tiene un gran impacto en todas esas promesas, pero va más allá de la persona que en muchas ocasiones no solamente pierde la vida por eso, sino todo lo que pasa dentro de su familia y cómo se comienza a volver disfuncional, a lo mejor una familia que tenía vamos a decir, que funcionaba en un buen sistema familiar, pero que dada esa promesa que me hizo fulano de tal, entonces yo entro en esa negociación y ahí se derrumba todo lo que esa familia o esa persona tenía en su cabeza. Sé de un caso de un señor que, bueno, le prometieron una sindicatura al final del mismo partido, le hicieron un chunchullo y el hombre perdió todo el dinero, de millonario a pobre. Y esto sí es duro, ¿eh? Así es, o sea, imagínate, se puede desde un trastorno adaptativo hasta una depresión y llegar al suicidio, y hemos visto todos esos casos. Por eso me interesaba como que pudiéramos ver este tema desde el punto de vista donde lo estamos analizando. O sea, si nosotros nos fijamos, son promesas incumplidas, y debo mencionar la parte de los comedores. ¿Cuántas personas, pequeños comercios, se les ofreció ese tipo de sistema y hoy en día están enganchados con deuda, con sus negocios? Bueno, me refiero cuando digo negocito no porque minimice su estatus, sino porque no tienen los recursos que a lo mejor tiene una gran empresa y se le hicieron promesas y hoy en día no solamente están comprometidos económicamente con otras empresas, sino que los recursos que pudiera tener para sí, para su familia, ya no los tiene, poniendo en peligro lo que es la estabilidad de las bases primarias. Cuando un ser humano no tiene cubierto techo, comida, educación, o sea, lo básico, entonces comienza a volverse de lo que hablábamos el otro día, que cuando da
un palo en la pelota y ya llegan todos los recursos, entonces se convierte en otro tipo, vamos a decir, de conducta desadaptativa, porque lo quiero todo, y entonces se vuelve desenfrenada la situación. Están en sintonía con el programa Reyes con mucho más variedad por CDN. Estamos en este momento con la sesión, la doctora invitada Katy Isel Gómez, psiquiatra, y estamos hablando de temas bien interesantes como cada participación. En este caso, los efectos de las promesas. Doctora, me están escribiendo y me dicen, usted sabe que la gente aprovecha, que el pueblo espera que se cumpla la promesa de meter presos a los corruptos, pero nada pasa. ¿Esto qué puede provocar? Bien, mira, esa es una de las cosas que pasa, o sea, recordemos que es cuando, te voy a poner un ejemplo llano, porque quiero que las personas se vayan claras. Yo entiendo que muchas veces, diría que la mayoría de la población perece, pero es por la falta del conocimiento. Cuando papá y mamá dejan que su hijo se desborde sin ningún tipo de límite, o nos vamos al otro extremo, prometemos, te voy a dar si te portas bien, te voy a esto si llega lo otro, te voy a aquello si hacemos lo siguiente. Cuando ese niño va creciendo, va a crecer con un sinnúmero de inseguridades dentro de sí, porque nunca se reforzó de manera adecuada lo que se decía con palabras. Y lo que estamos viendo hoy en día es una total incoherencia. No puedo decir lucho contra la corrupción, pero todos los corruptos siguen fuera. Este es el único país donde se ha podido evidenciar, y obviamente las estadísticas están ahí porque andan rodando por todas las redes sociales, eso es de conocimiento público, pero este es el único país, a pesar de que hay otros que están en peores condiciones que nosotros, donde no se ha castigado nada por todos los conflictos de corrupción que existen. Entonces eso le quita, le resta el valor a las personas que dirigen como autoridades. Es muy lamentable que, vuelvo a repetirte, por la falta de las cosas básicas, inmediatamente esos políticos o esas autoridades bajan de su nivel, llega el periodo de campaña, te ofrezco, perdona la palabra que voy a utilizar, pero esa es una realidad que vivimos aquí en República Dominicana, implica apoyo, más la chatica, y ya se me olvidó todo lo que ha pasado, cuando eso no va a sustentar mi vida, simple y llanamente la comida del momento o el traguito que me voy a tomar. Entonces yo creo que no solamente es sentido común, nosotros pensar no en sobrevivir, sino en llevar una vida con calidad. Ustedes pueden participar con nosotros, también le pueden hacer preguntas a la doctora al 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777, del interior y también por celulares. Por las redes sociales nos pueden seguir también R con más variedad. Este contenido en breve va a estar en YouTube, nuestra cuenta Reyes con mucho más variedad. Doctor, hay empresas que también hacen promesas a los empleados de mejores sueldos, pero tampoco, en algunas ocasiones no se cumple. Esto también trae las consecuencias. Mira, cuando se trata de lo laboral, una de las sugerencias que siempre le hago a las personas es que usted tiene que tener todo por escrito, porque ya en lo laboral funciona un poco mejor lo que son las vamos a decir, las normas laborales, y es bajo algún tipo de contrato. Las palabras, lamentablemente, en nuestra sociedad existen pocas personas con valores y que respeten y sean coherentes con sus palabras y sus acciones. Entonces, una recomendación sería que no deje que nos ofrezcan, o sea, eso tiene que estar. Si usted va a entrar a un trabajo nuevo y le dijeron que en 3 meses le iban a aumentar el sueldo, en 6 meses, eso debe estar por escrito previamente, porque no solamente va a llevar a esa persona a una frustración, sino que su calidad de trabajo puede cambiar, puede variar y puede llevar una consecuencia después que no esté dando o rindiendo lo que se le exige a esa persona y encima también perder su trabajo. Yo creo que es un poquito más manejable desde el punto de vista laboral. Que si son curables las frustraciones, doctora. Sí, las frustraciones pueden superarse. No es curable porque obviamente no son enfermedades, pero sí causan muchos trastornos a nivel emocional y pueden llegar a consecuencias graves, lo que ya es una patología psiquiátrica. Pero si la persona comienza a hacer lo que nosotros le llamamos un insight, una conciencia de lo que está pasando y del por qué, entonces podemos ir superando ciertas cosas que van pasando en nuestro entorno y que no son favorables a nosotros, obviamente. Ya lo saben, hay que tratar estos temas para uno conocer más y aprender bastante. En el amor también existen las promesas, doctora, pero surge el maltrato luego y la separación. ¿Cómo se cura esto? Así es, mira,
Y yo creo que esa es una de las cosas que yo puedo decirte que en mi experiencia veo más en consulta. Él prometió que me iba a amar y no lo cumplió. Yo creo que muchas veces nos hacemos dependientes de las promesas o de nuestras propias expectativas, y ahí es donde comenzamos a enfermarnos, cuando perdemos esa autonomía y dejamos que otros sean los que manejen nuestras emociones y reacciones. En muchas ocasiones la persona está perdiendo la capacidad de pensar por sí mismo y va dejando que esas emociones, que lo que yo siento, sea conforme a cómo son mis actuaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo prefiero que me digan sí o que me digan no, a que las promesas sean promesas huecas. Las acciones siempre van a hablar más que el ruido que puedo hacer con mis palabras. Yo por eso no hago promesa, doctora. Ay, ay, ay. Tenemos entonces una llamada. Hola, buenas. Buenas. Sí, ¿qué Buenas pregunta tardes, tiene? señor Reyes. Muchas gracias. ¿Qué le quiere preguntar a la doctora? Es un oyente suyo que le habla y preguntarle algo a la doctora. Está escuchando, le Cuéntame. Sí. Doctora, ¿cuándo será que vendría un presidente que sea honrado, que sea, bueno, que si roban, bueno, que lo metan preso? ¿O cuándo llegaría ese tiempo, doctora? Doctora, qué gancho. Me encantaría contestar esa pregunta, porque recuerda que soy parte de la sociedad dominicana, pero es lamentable que el que está puesto ahí arriba, nosotros como dominicanos somos los responsables. Por eso el llamado de hoy es la conciencia, a no vender mi conciencia, a tener valores y a ser íntegro, no a brindar honestidad, sino a tener integridad para poder ejercer mi derecho al voto al colocar X o Y persona. Yo entiendo que si hoy comenzamos a ver cosas, debemos accionar para ello. Pero es muy fácil ahora que todos querramos criticar la corrupción cuando fuimos quienes llevamos a ciertas personas a esas posiciones. Yo creo que debemos ser un poco más conscientes y en este momento nos toca a nosotros dar la integridad. Doctor, en el caso de algunos presidentes, ¿verdad? Muy serios, pero entonces se llevan de funcionarios que son corruptos. ¿Esa seriedad se pierde en el presidente? No creo que sea necesariamente así. Yo creo que muchas veces las personas tienen poco carácter y son influenciables. Esa es la parte donde yo creo. Cuando uno no tiene cimentado bien sus valores, las personas se disgregan en lo que es su propio valor como ser humano. Y ahí es donde comienza a ser influenciado. Porque si bien es cierto que muchas veces a personas con esta posición le pueden rodear corruptos, también esa misma persona posee el poder. Recuerden que una autoridad máxima obviamente es el presidente, está por encima de cualquier cosa, puede hacer lo que quiera, por así decirlo. Entonces, cuando usted deja que todo ese núcleo de corrupción es porque usted está participando, es muy raro ver que no participe la autoridad máxima, y más si lo estoy viendo y lo sigo permitiendo. Yo creo que eso es un asunto bastante delicado, pero ciertamente hemos tenido ejemplos en países internacionales de autoridades donde se han manejado bastante bien y han castigado la corrupción. Bueno, entonces tenemos más llamadas, doctora. Hola, muy buenas. ¿Qué pregunta tiene para la doctora o usted quiere participar? Buenas. Gracias. Yo quisiera como hacer un pequeño comentario, si me dejan. ¿Está permitido? Cuéntanos. Con todo el respeto para Mire, los que nos escuchan. Yo creo que toda la gente llama por la corrupción de los políticos. Y es verdad que esa es fundamental porque esa es la que traza la pauta. Pero la corrupción de los políticos se va a acabar, no importa el presidente que sea. Incluyendo los presidentes tienen que ser serios. Es cuando la ley, el pueblo exija que se cumpla. Pero no es solo a la ley a los políticos, sino también a la ley al policía cuando suelta un ladrón en el barrio, la ley al policía cuando deja ir a un chofer, la ley, no importa quién sea la ley, solo así, cuando el pueblo tenga un nivel de conciencia que en cualquier nivel haga cumplir la ley, los políticos se verán obligados a cumplir la ley, porque siempre habrá la posibilidad de que elijamos uno que sea ladrón, pero si lo castigamos, habrá escarnio, habrá escarmiento para que otro no lo haga. Es un problema de hacer cumplir la ley en todos los niveles. Y gracias. No, gracias a usted. Y tengo que agregar ahí, Sumamente, Katy. Tengo que agregar, sumamente Katy. interesante su comentario.
debemos recordar históricamente que siempre hemos visto que lamentablemente la ley solamente se cumple para el que tiene menos poder en estatus, menos poder en lo económico. Entonces, yo creo que el pueblo en muchas ocasiones, según el llamado de lo que pude entender, incluso hasta entre líneas de lo que el caballero acaba de comunicarnos, el pueblo no puede ejercerlo con la fuerza. El pueblo tiene el voto para hacerlo. Pero cuando no lo hacemos con la conciencia que debemos hacerlo, con el llamado de conciencia para tener un país con un futuro mejor, ahí es donde nosotros perdemos nuestra autoridad y nos llevamos de todas un sinnúmero de promesas que nunca vemos cumplir, no para los más grandes, sino para aquellos que realmente tienen la necesidad. Katy, tengo que agregar ahí también que, como el señor estaba hablando de cumplir, también nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir la ley. Aquí muchas personas no cumplen ni siquiera la ley de tránsito. Y entonces eso es un reflejo totalmente negativo de lo que está pasando en nuestra sociedad. Si ni siquiera una ley, un semáforo en rojo, que ese semáforo en rojo, por más simple que el conductor irresponsable lo vea, puede causar no solamente una muerte, un vehículo es más fuerte que una bala. Entonces, eso también tenemos nosotros que poner de nuestra parte. Vamos todos a cumplir la ley, vamos a respetar la ley, y entonces vamos a tener una mejor sociedad. Así es, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido y entiendo que vuelvo y repito, o sea, nosotros los ciudadanos tenemos una responsabilidad y creo que tú y yo comentábamos en una ocasión fuera del aire que precisamente comparándolo con las cosas de la ley, o sea, la ley de tránsito, hasta el peatón tiene una cuota, pero es muy fácil decir, no, mira, me chocó, pero usted cruzó con el semáforo que estaba en verde, entonces ¿de quién realmente es la culpa? Yo entiendo que cada uno de nosotros tiene un deber y quien tiene un derecho. Cuando nosotros conocemos nuestros derechos, entonces no los vamos a transgredir y no vamos a transgredir el de los demás. Entonces yo creo que es tanto de los que están arriba como de los que estamos abajo. Nosotros tenemos nuestro derecho para ejercer nuestro voto, pero también los que están arriba y los que lleguen a esa posición tienen un compromiso hacia los que estamos debajo de ellos para poder dirigir de una manera correcta a nuestra nación. Y sobre todo, cuando vamos a hacer promesas, tenemos que hacer una autorrevisión. Eso va para todos, no solamente aquellas personas que practican la política, sino todos nosotros, porque a veces le prometemos cosas a nuestros hijos que estamos en la incapacidad de cumplir. Pero para eso se requiere mucha humildad, como decía el abogado de tu segmento de los jueves, que le tengo mucho cariño, le mandamos saludos. El abogado responde. Él decía que se requiere mucha humildad. Y yo creo que sí, porque cuando tú eres humilde, tú puedes reconocer cuáles son tus debilidades y hasta dónde llegan tus capacidades. Y conforme a eso, entonces, realizar las promesas. Muchas veces son tan aéreas, tan, que nunca se van a poder dar. Entonces, yo creo que basándonos en la realidad de las capacidades de las personas y la situación actual en la que estemos, entonces podemos prometer. Están en sintonía con CDN y el programa Reyes con mucho más variedad. La sesión es la doctora invitada Katy Isser Gómez. Doctora, nos están preguntando que si las promesas incumplidas pueden crear patologías. ¿Y las promesas incumplidas? Pueden crear patologías, enfermedades. Claro que sí, porque puede crear, sobre todo cuando se hacen más en el niño, porque ya de adulto va a depender de la forma en que obviamente nosotros crecimos y cómo nosotros manejamos aquellas promesas que no se cumplieron. Pero claro que sí, que puede llegar a tener muchos problemas en la parte psicológica. Puede ser una persona con las emociones sumamente enfermas, puede desarrollar mucha labilidad emocional, puede crear mucha desconfianza. Claro que sí, podemos ver un sinnúmero de cosas que pueden dar grandes problemas, sobre todo en la adultez. Doctora, al inicio del programa di la información que en este mes del amor es importante recordar que existe una enfermedad que se llama limerencia, que yo no quiero que esto le pase a nadie, y es que tiene que ver con todo lo que es, como le llama el pueblo popularmente, mal de amores. Esto de mal amor y esas cosas, y me dice aquí... Que no prometan para el 14 cena ni arreglos florales para que después no digan que no tenían chelito para enviarlo, porque entonces ahí van a perder la novia. Ay. Que eso es importante, que hagamos ese llamado también por aquí. Bueno, yo lo siento por los jardines, la gente que vende esto, pero hay mujeres que son más bonitas que las flores, porque las flores se ven marchitas al lado de ellas. Ay.
Bueno, doctor, entonces esto de la lemerencia, como se llama, dice aquí que es una enfermedad del amor, que es un comportamiento obsesivo compulsivo que puede afectar a cualquier persona, que se genera de una forma brusca e involuntaria y también desaparece de la misma manera. ¿Qué piensa usted? Así es. Sí, eso es cierto. Vamos a recordar que cuando una persona se enamora de otro, hay una hormona que se desprende llamada oxitocina. Incluso mientras más abraces a una persona, vas a desprender esta hormona y pudiera suceder el clic. Le estoy dando consejos ahí para que en vez de prometer, den más abrazos. Entonces, podemos sentir eso en ese momento por esa hormona que se depleta de esa manera descontrolada. Pero a medida que los niveles van bajando, entonces podemos ver. Por eso que se dice que el amor es ciego. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado, porque recuerden que nuestro cerebro es quien maneja todo, y a raíz de las sustancias que tiene y de su regularización, entonces que nosotros actuamos. Por eso es que tenemos que usar el mecanismo del pensamiento, un pensamiento racional. No estoy diciendo que somos irracionales, pero ser racional es una técnica que se enseña a partir de la terapia cognitiva conductual, porque no todos los seres humanos tienen la capacidad de llegar al raciocinio, que son cosas diferentes. Me dice aquí la información que hay una serie de síntomas que se manifiestan cuando se padece himerencia, entre ellos palpitaciones aceleradas, temblores repentinos, dilatación de pupilas, sudor, enrojecimiento de la cara, desórdenes del apetito, tartamudez menor y también nerviosismo permanente. Todo eso se da también por la depresión de adrenalina. Si nosotros, para hacerte una pequeña comparación y la gente pueda entender por qué los síntomas, nos damos un susto, nos acelera el corazón, queremos salir corriendo, nuestro sistema simpático se activa. ¿Por qué? Porque estamos muy emocionados, entonces por eso viene la hiperemia, o sea, la carita rojita, se puede tartamudear y todo eso. O sea, que es un conjunto que se va manejando de sustancias dentro de nuestro cerebro que obviamente nos ciegan, nos dejan ciegos en ese momento, en el momento máximo del amor. Bueno, doctora, finalmente sobre el tema que hemos tratado, todos los efectos de las promesas incumplidas, ¿qué usted recomienda ya finalmente? Bueno, una de las cosas que puedo recomendar o algunos consejos útiles es que antes de prometer, pensemos, nos tomemos el tiempo para reflexionar lo que está en juego cuando hacemos esas promesas, conocer cuáles son nuestras capacidades, sobre todo ser íntegro a la hora de realizar algún tipo de promesa, controlar los impulsos. Hay personas que se pueden ir desgastando, haciendo promesas que sabe que no va a cumplir. Entender cuál es la motivación que usted tiene para realizar esa promesa. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos dejamos llevar de la presión social y eso no es adecuado. Así que entiendo que todos estos consejitos pueden ser útiles y recordar que cuando usted no cumple una promesa, usted está restándose autoridad, restándose valor, restándose respeto. Hay que mantener la posición en la que usted está y ser coherente con lo que dice, con sus acciones. Doctora, muchas gracias. Número telefónico, también la dirección del consultorio. Sí, pueden localizarme en la avenida Prolongación 27 de febrero, número 445, en la Plaza Hop, segundo nivel. Y pueden comunicarse conmigo en todas las redes sociales, @doctora Katy Gómez. Les voy a contestar, no se desesperen, que a veces son muchos mensajes. Y el número de teléfono es 809-818-8268. Un placer. Muchas gracias, doctora. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.